En el lapso de 14 horas entre el viernes y el sábado, el Ministerio de Salud anunció la aplicación de la Ley de Servicio Civil para la suspensión de los internos de medicina y horas después lanzaron una convocatoria para que los médicos aplicaran a plazas. ¿Por qué señalan que se manejaron mal esos procesos? Ustedes como colegio médico. Pues mire, realmente es lógico que si ellos pretenden destituir a algunas personas, intenten entonces cubrir esas plazas. Plazas de estudiantes de último año las quieren cubrir con plazas de médicos. Estos vienen ya con un salario donde estaban, entiendo yo, que en el Hospital El Salvador. Y con ese salario se trasladan a hacer labores de interno, que son normalmente la mitad por lo menos del salario de ellos. Es lógico como una medida para lograr satisfacer sus planes, pero no es lo que nuestro gremio desearía. Nuestro gremio desearía que nos sentáramos a platicar, que dialogáramos sobre los problemas y que encontráramos una solución realmente favorable para ambos lados. Entonces, la aplicación del Código Civil, creo, y otra ley que hay por ahí, la del Código Civil no aplica con los internos. Y pues hay un problema de tipo organización jurídica de ellos mismos, que después dicen que hicieron un mal procedimiento y hay que regresar, como hemos visto en tanta persona que después de una cosa le dicen otra y otra para mantenerlo siempre en problemado. Entonces, lo que no se ve es deseo de resolver las cosas, sino formas de cubrirlas, que es diferente. ¿Y tenían algún antecedente similar a esta situación, doctor? Pero hace mucho tiempo, en el pasado sí hubo situaciones parecidas y el sector salud, gremio médico, junto con todo el resto del sector salud, que es muy amplio, pues sí lograron llegar a diálogos, pero después de situaciones muy tensas con las autoridades, lo que nosotros quisiéramos evitar en este momento. Doctor, ¿y los médicos han hablado de violaciones a sus derechos de libertad, de expresión, de protesta? Y en el caso de San Miguel, de presunción de inocencia. ¿En qué lugar quedan los pacientes? ¿Hubo abandono de puestos de trabajo, como señala el Ministerio de Salud? No hubo abandono de puestos de trabajo, sino salidas a la puerta del hospital para acuerpar una situación de reclamo por sus mismos compañeros. Nunca se puede dejar todo el servicio abandonado, siempre los servicios que son importantes, emergencias, cirugías, etcétera, quedan cubiertos por los colegas que están en ese momento ahí, estudiantes o residentes. Entonces realmente no hubo abandono de trabajo. Son etiquetas que si usted las usa y se las pone al otro, entonces hace que la población vea el acto que tuvieron estos jóvenes como atentatorio a la salud, cuando no ha sido así. Pero siempre las propagandas y las cosas mueven hacia donde les interesa que el pensamiento de la población se mueva. Así que, pero contundentemente no hubo abandono de trabajo y menos que daño a los pacientes. Tal vez solo para explicarle a la población cómo funciona la dinámica en los hospitales y en las unidades de salud. ¿Quiénes tienen a cargo los pacientes y cuál es el rol de los internos, doctor? Bien, el estudiante interno, que es estudiante de último año de medicina, haciendo su práctica previa al año social, tiene sobre sus hombros unas grandes responsabilidades dentro del sistema hospitalario, porque no están en las unidades de salud, más que haciendo una rotación en medicina de salud pública. Pero en los hospitales tienen una gran carga de trabajo. Primero, el de choque ante las emergencias la recibe el interno. Segundo, él está encargado de elaborar las historias clínicas y los exámenes físicos primariamente antes de presentarlo al residente, para que el residente, con un poco de mayor experiencia, porque ya son médicos graduados, le dé el ok a lo que está diciéndole que tiene el paciente o no, le haga sugerencias, le diga ingréselo o no lo ingrese. Después de la consulta ahí, tiene que
suturar heridas que llegan de emergencia, el que las sutura es el interno. Ayudar a sala de operaciones, en operaciones quirúrgicas, curación de las operaciones o heridas en los servicios hospitalarios, estar de momento representando el primer impacto ante el paciente que está hospitalizado ya en camas, porque entra a las 3 o 4 de la mañana, la mayoría porque vienen de lejos y les hacen llegar entre 4 y 5 de la mañana. Tiene que ir al servicio, revisar todos los pacientes ingresados, sus historias clínicas, exámenes de laboratorio, que esté todo en orden. Y esto para cuando llega el del staff con los residentes, esté listo para decirle, don fulano de tales, tiene tantos años, y darle la historia clínica y después decirle, este es el cuadro clínico, así son los exámenes que tiene, para que los demás experiencias opinen y él escribe la opinión y las indicaciones que den. Eso le lleva gran parte de su trabajo en la mañana a los que están en servicio. Los de sala de operaciones en ese momento están como ayudantes de sala. Luego el interno en la tarde tiene que pasar nuevamente visita a todos los pacientes, ver cuáles están empeorando, digamos, su situación y decirle al de turno que tenga cuidado con esto y se lo deja anotado, etc. Entonces, el rol del estudiante en el año de internado es muy, muy importante. Es un gran soporte para el sistema hospitalario. Estamos hablando del sistema hospitalario y ellos junto con los residentes son la base de todo el tratamiento, porque el especialista llega un par de horas en la mañana o 4 horas y se va el resto del manejo, y el sábado y el domingo queda en manos de internos y residentes. ¿Y en qué condiciones brindan su servicio, doctor? ¿Cuál es la carga laboral que están teniendo? Pues mire, desde que yo estuve hace mucho tiempo como interno y luego residente, la carga es siempre grande. El problema muchas veces se encuentra en que el interno y el residente creen que se debe hacer determinada cosa o aplicar un determinado medicamento que no hay, o un examen que no se puede hacer por múltiples razones. Entonces se las tiene que ingeniar para ver cómo sale con esto. Cuando un interno tiene un paciente grave, por ejemplo, está constantemente con eso en su cabeza, como lo mejoro, qué más le hago. Muchas veces hay que dejar de comer, no digamos de dormir, para poder estar atendiendo a aquellos pacientes que ameritan la atención del interno. Y son situaciones de verdad estresantes, tremendamente estresantes. Es como si a una persona normal tuviera un hijo enfermo con gravedad. Así que pasa pensando en eso todo el día, que le cuesta dormir. Así nos toca a nosotros por cada paciente grave. Entonces la responsabilidad es fuerte. ¿Y los internos tienen salario, doctor? Sí tienen salario, no estoy seguro cuánto en este momento, pero es relativamente bajo. Hace un par de años se me informó, por ejemplo, que el salario del residente era igual al del gestor de tráfico. Si eso fuera así, es una desigualdad total. El tipo de intervenciones que tiene que hacer, la gravedad de los problemas que enfrenta, el tiempo de estudio y de preparación que haya tenido. Entonces, no hay razón. Hay plazas de 1,000 y pico de dólares. Yo no voy a menospreciar a otros trabajos, pero hay motoristas en el sistema de, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que ganan más que lo que gana un médico. Y eso también se ve una desigualdad. Es lo que puedo contestarle a eso. Los médicos siempre han sido muy respetados en la sociedad salvadoreña. Durante la pandemia se les llamó héroes. Ahora hay una campaña de listón blanco. ¿Qué significa, doctor? Igual que mi gabacha. El blanco nos ha identificado siempre en los hospitales. Cuando es estudiante, se siente orgulloso el estudiante que cuando llega a tercer año le dicen, vaya, puedes ponerte tu gabacha blanca. Y todavía ahora, eso no existía antes, ahora tiene hasta jerarquía. El interno, el estudiante solamente gabacha con manga corta,
y ya cuando llega a ser interno, entonces le permiten una manga larga. Siempre ha representado para nosotros limpieza, primero, una pureza de sentimientos hacia la humanidad, de realmente podernos entender en paz con todas las personas. Así que el blanco es muy simbólico para nosotros. ¿Y sienten que el discurso de odio ha sido trasladado al gremio médico? Pues no tanto el discurso cuanto las acciones, quizá. El asunto es que al gremio médico poco se le ha atacado hasta esta vez. Sin embargo, si revisamos los últimos años, desde que tomaron prisionero a un médico porque había atropellado a un gatito, después están saliendo estas cosas ahora, luego por unos tweets que no tienen ninguna implicación de verdad en cuanto a la atención a pacientes, y comparado con los de otros funcionarios que sí de verdad han sido señalando patologías específicas que les están agobiando, las doctoras no mencionaron nada de eso. Entonces, sin embargo, las agarraron. Después este colega de San Miguel, que antes de hacer una auditoría médica, antes de hacer investigación, sencillamente se le captura. Si uno contrasta esto con lo que la justicia está haciendo en nuestro país, pues realmente parece que no llevan una igualdad. Aquí se ha acusado a personas de falta de funciones, de funciones por falta de equipos, por ejemplo, o por falta de atención, se dice en los penales, y entonces ahí no pasa nada, ahí no buscan un responsable, ahí no detienen a nadie, pero para un médico sí. Entonces a veces pareciera que son cortinas de humo, porque saben que en la población el médico es respetado, como usted muy bien dice, y entonces sorprenden a la población con noticias como estas. Así que creo que sí hemos sido objeto de ciertos ataques, no sé con qué fin. Yo estaba escuchando en la conferencia de prensa que tuvieron el viernes pasado que temían que el régimen de excepción se aplicara también el gremio, que es un trabajo fundamental para el funcionamiento del país, porque el derecho a la salud lo tenemos todos, doctor. ¿Han visto señales o banderas rojas respecto a esta situación? No, pero es un régimen que siempre está ahí en el aire y la guadaña está encima, ¿verdad? Esperando tal vez aplicarla. Lo que pasa es que no podemos dejar de decir la verdad, no podemos dejar de expresarnos cómo está la situación. Tampoco somos responsables de las acciones que vayan a tomar las autoridades. Sin embargo, yo creo que este régimen está ahí para quedarse y no sabemos con qué fines y cuánto tiempo va a ser utilizado. Sí, banderas rojas, todo el mundo, ¿verdad? Nos está diciendo que hay que tener cuidado, que esto, que lo otro, pero hay que hacerlo. No tenemos otra alternativa. Igual que cuando tenemos que operar, hay que operar. Doctor, ¿cómo debería de ser el proceso ideal para el caso de las dos doctoras que se quejaron en redes sociales? ¿Qué violaciones al debido proceso han existido en ese caso? Sí, primero las destituyeron sin más, ¿verdad? Después dicen que les han hecho un proceso y que el proceso no estuvo bien y hay que revertirlo. Y en el otro que lo han pasado al Servicio Civil y el Servicio Civil no contesta, punto. Y eso son medidas dilatorias para esto. La solución es simple, la solución es sentarnos a dialogar. La solución es que entendamos que la salud tiene dos vías. La vía oficial, que tiene que tener una programación, una estrategia, y la otra vía es los servidores de salud, que necesitamos respeto, que necesitamos otro tipo de prestaciones, a lo mejor como mencionaba lo de los salarios, por decir algo. A mí, en cuanto a médicos, no me gusta decir salarios, son honorarios, porque lo que nosotros hacemos, salvar una vida, eso no tiene precio, es de honor hacerlo. Entonces, pues así lo veo. Doctor, y en el mismo comunicado donde se anunció la suspensión de los médicos internos del Rosales, se anunció la presentación de un médico del Hospital San Juan de Dios.
por supuestamente omitir el protocolo de atención de una embarazada. ¿Solo fue responsabilidad de él o debería investigarse a todo el equipo médico que lo acompañó? ¿Y quién decide que los residentes participen en este tipo de cirugías o los internos? Mire, en primer lugar, este doctor fue acusado de mala praxis. La mala praxis no es un término que defina nada jurídicamente aquí en El Salvador, pero lo que tenemos es resultados inadecuados ante un procedimiento médico. Ahora, que eso puede tener o no responsabilidad, sí. Entonces, la fiscalía llegó a capturar a una persona sin tener si realmente había violado algún tipo de protocolos, como ellos dicen, si había tenido un análisis previo por parte de una auditoría médica, que es lo correcto. Es decir, no voy a ir yo a hacer una auditoría a la policía, porque de eso no sé nada. Ni vienen entonces abogados o fiscales a hacer una auditoría de un caso médico. Tiene que ser auditoría médica bien hecha. Nosotros nunca hemos defendido a alguien solo porque es médico. Sencillamente hacemos el análisis y si tiene alguna responsabilidad se le deduce, se le hace saber. Y si es penal, pues irá a lo penal y no tenemos otra alternativa, pero decimos la verdad. Entonces aquí llegan y sin ninguna auditoría previa, sencillamente porque creen que ha habido una situación anómala, entonces capturan a alguien. Eso no es un procedimiento correcto. Así que son las cosas que estamos viendo en estos días que también sirven de cortina de humo. Capturaron a un doctor, la gran bulla y todo. Y qué bueno que el gobierno está capturando estos tales por cuales. Bueno, yo me pregunto, todos los detractores, ¿a dónde van cuando se enferman? Tal vez los que estén con muy buenos salarios irán fuera del país, pero van a un médico, no van a un brujo. Van a un hospital, no van a una pensión por ahí a que les traten. Entonces, ese afán de enfrentarse a los médicos, no lo entiendo realmente qué los mueve. Pero no podemos dejar de decir las cosas como las vemos. ¿Y ese escarnio público cómo le afecta la carrera claro. a un médico residente? Claro. ¿O sí. a un interno? Así es, imagínese usted, el interno perdió ya el año. ¿Cuánto es un año de medicina? La otra perdió su título de cirujano por 6 meses que le faltaban para completar el tercer año. Entonces son condiciones que uno dice, no tienen sentido, pues no hay ni siquiera una correlación entre lo que hubo de acciones y lo que han sufrido estas personas. Han sido vejadas, han sido expuestas ante la faz de la nación como personas malas, comillas, que ejercen mal. Solo eso es una muerte civil para un médico. Entonces, no es justo lo que se está haciendo y menos por las vías en que se está haciendo. Hemos visto a las filiales de ginecología, a médicos, autoridades de la UES pedir el debido proceso e investigaciones científicas imparciales. ¿Cómo afecta, doctor, la falta de independencia en el Consejo Superior de Salud Pública, en el órgano judicial, en la suspensión de los internos del Hospital Rosales y en el caso de investigación del médico del Hospital San Juan de Dios? Es que usted está diciendo cuál es la vía correcta. La vía correcta es que si hay alguna situación que se considere anómala por los médicos, entonces se presente la queja ante la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, aún antes que se presente ante la dirección del hospital. Esto es hacer su propia evaluación a través de la auditoría médica. Y entonces cuando estos hacen su evaluación, ya puede pasar a una queja ante la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Ellos llevan un proceso y llaman peritos de la especialidad que haya sido y ese perito les da si digamos hubo una negligencia, hubo una falta de pericia o lo que sea y da su diagnóstico o no lo hubo. Ese es uno de los procedimientos que tiene la Junta de Vigilancia. Cuando encuentran algo que estuvo incorrecto, entonces pasan al Consejo Superior para que tome la decisión. Y aquí no, aquí se hace al revés todo, al revés. Aquí condenan y después van a averiguar.
afusílenlo y después preguntan, como decía Pancho Villa. Entonces eso no debe ser así. Pero en este país estamos. El Colegio Médico lideró el movimiento contra la privatización de la salud. Intentaron imponer los expresidentes Calderón Sol y Francisco Flores. La prensa documentó las huelgas y las multitudinarias marchas blancas. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar esta vez? ¿Que sienten que se están cometiendo atropellos contra el gremio? Lo primero es tratar de solucionarlo antes que haya ninguna otra situación. Por el otro lado, decíamos hace rato, el sector salud es mucho más amplio que los médicos. El sector salud, enfermería, técnicos, cualquiera de los gremios, pare usted la lavandería de un hospital una semana, eso revienta. Pare las cocinas, eso es un caos. Entonces, todo está integrado para que funcione como un eje muy bien lubricadito y que vaya perfecto. Algunos elementos faltan. ¿Y quiénes se dan cuenta? En primer lugar, los pacientes a los que les dije, mire, esto no hay. Pero también las enfermeras, que son las encargadas de proporcionar las instrucciones y los medicamentos que ya el médico indicó en los hospitales, en las unidades de salud. Son los que primariamente se dan cuenta del problema. Las personas que son contratadas firman algo donde dice que no pueden decirle al exterior que algo falta porque sujetos de expulsión. Eso es coartar la libertad, pero es mentirle al pueblo. Decirle, no, sí, todo hay, pero no hay. Entonces, yo decía hace una vez, bueno, ¿a quién le voy a creer yo? ¿A usted que me vino a decir, fui a consulta y no había la medicina? ¿O al que me dice, cómo no, si tiene que haber? Pues sí, pero el que fue le dijeron que no. ¿Cuántas muertes podrían derivarse de falta de equipo? O equipo defectuoso. O falta de medicamento. Hay muchas muertes que pudiera ser que estuvieran bajo esa línea y sin embargo tampoco pasa nada. Así que es complicado decirles realmente todo lo que las personas que trabajan en salud se enteran de primera mano y lamentamos de primera mano porque, bueno, ha habido situaciones en que el médico le ha dicho a la persona, mire, vaya a comprar esto y se saca el dinero y se lo da porque no hay aquí. Esas son situaciones extremas, pero ni el médico ni la enfermera pueden decir nada porque son destituidos. Entonces, hay varias cosas que se pueden dialogar, como eso, abrir mesas de trabajo para que realmente se decida qué es lo que falta, cómo solucionarlo. No buscamos el problema, buscamos la solución del problema. Ahora, si usted está transmitiendo en un canal y yo pongo otro canal, es imposible que nos comuniquemos. Yo tengo que sintonizar el mismo canal suyo o usted el mismo mío para que entremos en verdadero diálogo y comunicación efectiva. Así que ahí estamos buscando cómo sintonizamos. ¿Por qué considera que el sistema de salud está politizado y desarticulado? Esto, según yo lo escuché en la entrevista de Frente a Frente que le hicieron en el marco del Día del Médico. Sí, está politizado, es evidente. Primero porque lo maneja unas personas que son nombradas por el Ejecutivo. Entonces, todo está canalizado desde el Ejecutivo hacia el último del Ministerio, recibiendo órdenes. A veces, y ya se ha dicho, órdenes de extranjeros. Usted debe haber recordado una noticia donde dijeron, no tomen tal examen ¿por qué no? Y eran unas personas que estaban asesorando al gobierno en ese entonces. Así que politizado absolutamente sí, ¿verdad? La otra situación que usted decía era, ¿cuál? Y desarticulado. Bueno, desarticulado porque en mucho no tenemos de verdad una verdadera comunicación entre los centros de atención. Han tratado, yo no digo que no, de hacer un sistema, le llaman sistema integrado de atención en salud. Un sistema es una integración de cosas, o sea, un sistema integrado es una redundancia, pero no dice mucho.
y menos ha sido eficiente o efectivo. Entonces, eso todos los que están en el quehacer clínico en este momento saben que hay muy poca comunicación, que es más fácil trasladar un gatito desde Sonsonate a San Salvador en una ambulancia con sirena abierta que atender un llamado tal vez en la campanera donde en ese entonces no entraban. Entonces, sí, está desarticulado el sistema. ¿Y cuál es su respuesta al escarnio público que señala a los médicos como desestabilizadores del gobierno, acuerpados por la oposición política? Sí, siempre buscan ese mote, ¿verdad? Están motivados políticamente o están tratando de desestabilizar al país. Si nos hubiéramos sentado a platicar con las autoridades en mayo, esto no estaría pasando. Nadie estaría desestabilizando, según ellos, el país. Lo que estamos haciendo es abriendo los ojos a la población de lo que en realidad tenemos. Y eso sí significa una desestabilización, no la hemos provocado nosotros, sino la parte gubernamental. Doctor, ¿y usted no teme represalias por ser usted la cara más visible de la protesta del gremio? ¿Qué otra cosa me queda? Estoy en el cargo y debo cumplirlo. Temor, mire, ya con lo que yo he vivido, yo me voy ya tranquilo mañana, hoy mismo, no tengo ningún problema. O sea, temor de eso no tengo. Pero mi temor es que no me escuche el gobierno, mi temor es que no dialoguemos, mi temor es que no resolvamos el problema de salud del país. Ese es mi temor. Lo demás me toca. Yo cuando vine a esta administración, ni se me ocurrió que íbamos a tener problemas de este tipo. Pero estando aquí y me llegan, ¿qué me toca? Ponerle pecho y adelante. Y la última pregunta, ¿cómo está el sistema de salud salvadoreño? ¿Han notado cambios en los últimos 3 años? ¿Han mejorado las condiciones para los médicos, doctor? No. Las condiciones a los médicos no han mejorado para nada. Como le explicaba lo de los salarios, por ejemplo, que llegue usted a las 5 de la mañana y se vaya hasta las 4 de la tarde, pero si usted tiene turno además hoy, sale hasta las 4 de la tarde del día siguiente, llegando a las 5 de la mañana. Es muy difícil que alguien trabaje en esas condiciones y sin embargo los internos lo hacen. Los residentes trabajan así. Sábados, domingos, cumpleaños de su mamá o de su esposa o de sus hijos, ahí tiene que estar. Navidad o 1 de mayo, ahí tiene que estar. Entonces, eso tiene que saberlo la población que estamos así.